la verdad. Buenas tardes, casi noche ya. Vamos a dar inicio a los temas varios y hoy vamos a hablar de El Señor te reprenda, basado en Judas 9. Judas 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Amén, amén. Entonces esta es la introducción. Este tema es muy importante para que aprendamos a no hacer juicios a la ligera, para no acusar ofensivamente, para entender que la guerra es espiritual y no carnal, también para aquellos que se pasan insultando al diablo y para saber juzgar correctamente dejando que la autoridad sea de Dios. Entonces, tengamos en cuenta esa introducción, tiene varias enseñanzas importantes eso. Vamos a ver varias versiones o traducciones de este versículo. En la TLA, como dice: ni siquiera Miguel, el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así. Cuando Miguel peleaba con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés, no lo insultó. ¿Qué se atrevió? ¿A hacer algo así? A no insultar. Sino que solo le dijo que el Señor te castigue. Él ni siquiera... yo lo digo porque todos, me pasa a mí también, a veces somos muy zafados. Cuando alguien nos dice algo para responder y a veces con palabras más bien como maliciosas y que juzgan. En la PDT dice: ni siquiera el arcángel Miguel, cuando estaba discutiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a maldecir al diablo, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Mire que aquí ya vamos entendiendo. Acá dice peleaba y aquí ya está hablando de discutiendo. Entonces, para que tengamos en cuenta. En la Biblia al día dice: cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió. Entonces, mire ya. En la primera peleaba, después discutiendo, después argumentando. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque ese versículo se malinterpreta. Ahora creo que más adelante lo puse. ¿Por qué razón? En la Nueva Traducción Viviente: pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia. Puntos suspensivos para no ponerme a copiar todo el versículo. En la Biblia del Peregrino dice: se disputa con el diablo el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con insultos. Puntos suspensivos, el Señor te reprima. Ni condena ni insultos. En la Dios habla hoy dice: el mismo arcángel Miguel, cuando luchaba contra el diablo, disputándole, puntos suspensivos, no se atrevió a condenarlo con insultos. Tengamos en cuenta las traducciones. Palabras claves: arcángel, código 743 del griego arcángelos, un ángel principal, un arcángel. Sustantivo de arjón, código 758, principal, y ángelos, código 32, ángel o mensajero, un arcángel, es decir, un ángel principal. Primera Tesalonicenses 4:16, Judas 9. De esto se dice que hay 7 que están directamente en el trono de Dios. 7 arcángeles. 7 principales. Otra palabra clave: contendía, código 1252 del griego diacrino, y habla de oponerse, discriminar, vacilar, titubear, contender, discernir, disputar, distinguir, dudar, examinar, hacer, diferencia, juzgar. Y después dice de día, código 1223, denotando la separación, y crino, código 2919, distinguir. O sea, que sería distinguir separando, decidir separando, juzgando separando. O sea, habla de separar en todo completamente, competir o pelear con, disputar con. Hechos 11:2, Judas 9.
Ese disputar tiene que ver con palabras. Palabra clave, diablo, código 1228 del griego diabolos, y habla de calumniador, un acusador falso, Satanás o el adversario. En el Nuevo Testamento aparece como el enemigo constante de Dios, de Cristo, del reino de Dios, de los seguidores de Cristo y de toda verdad, lleno de falsedad y malicia, seduce de toda manera posible. Entonces, mire, de pronto aquí podemos sacar una conclusión también de algo. Si es el enemigo constante de Dios, de Cristo y de su reino, con mayor razón de nosotros y de la palabra de Dios que nosotros sabemos y predicamos. Y es lleno de falsedad, malicia, seduce de toda manera posible. Mateo 4, versículos 1, 5, 8 y 11, Mateo 25, 41, Hebreos 2, 14, Primera de Pedro 5, 8, Apocalipsis 2, 10, Apocalipsis 20, versículos 2 y 10. Otra palabra, proferir, código 2018 del griego epifero, y habla de imponerse sobre, es decir, aducir, acusar, infligir, añadir, llevar, presentar. La otra palabra es juicio, código 2920 del griego crisis, y habla de decisión, subjetivo u objetivo, pro o en contra. También habla de juicio, justicia, condenación, juzgar, sentencia, juicio realizado, sentencia pronunciada. Juan 5:30, segunda de Pedro 2:11, Juan 9. Y la última palabra clave, maldición, código 988 del griego blasfemia, y habla de vilipendio, entre paréntesis, especialmente contra Dios, blasfemia, maldición, blasfemo, dichos malos, murmuraciones, insultar, herir, reprochar, difamación, injuria, calumnia. Todo eso para la palabra maldición, como lo dice ahí. No profirió juicio de maldición, o sea que no lo maldijo, no blasfemó, no dijo cosas malas, no dijo murmuraciones, no le hizo insultos, no lo hirió, no lo reprochó, no lo difamó, ni calumnia ni nada. Simplemente que dijo, el Señor te reprenda. Yo puse aquí un subtítulo que dice datos adicionales. Miguel contendía con el diablo. Esto es lo que yo les decía ahora. Esto no se trató de una guerra de altas proporciones, de explosiones, no he dicho nada hollywoodense como esas películas en el cielo que por lo menos Superman por allá fuera de la tierra y todo eso dándose con otro. De eso no se trata esta contienda. Ni explosiones, ni de carácter bélico y menos sangrienta, como humanamente podemos imaginar. Yo le digo porque al principio uno pasa por eso. ¿Cómo sería esa contienda de Miguel, el duro contra Satanás? No, eso tiene que haber sido violentísimo, o tiene que haber echado candela al cielo, algo así. Entonces no se trataba de nada de eso. Fue más o menos como la tentación de Jesús en Mateo 4 del 1 al 11. Más o menos, ¿por qué? Porque una cosa es una cosa y la otra es otra. Pero en ese caso, ¿de qué se trata? De que Jesús no se puso ahí a hacerle paradas al diablo. Bueno, entonces ¿qué? ¿Me vas a dejar de molestar? O como hacen hoy en día la guerra espiritual, que diablo cochino, que esto, inmundo y todas esas cosas. Jesús, ¿qué hizo cuando fue tentado por el diablo? ¿Lo insultó? ¿Le dijo algo? No, simplemente escrito está. Fue una guerra verbal o de palabras, al estilo escrito está, donde finalizó diciendo, el Señor te reprenda. O sea que el diablo le decía algo y Miguel le respondía. En ese caso disputaban el cuerpo de Moisés. Entonces me imagino que el diablo le decía, pero es que este mató a un egipcio, pero es que este desobedecía a Dios. Entonces, ¿qué hizo Miguel? Se puso a callarte, diablo cochino, o algo así, ¿no? El Señor te reprenda. El segundo dato curioso sobre el cuerpo de Moisés, no sé si alguien lo sabía o no lo sabía. Moisés murió en la tierra de Moab y allí lo enterró Dios. Si usted lo lee, lo enterró fue Dios. No lo enterró nadie más sino Dios, pero
Miguel fue el instrumento que Dios envió para enterrarlo. Por eso estaban disputando en ese momento. Pero no hay registro del lugar donde está enterrado ni de su tumba. Dios lo ocultó para evitar que fuera idolatrado. Por eso no quedó registro. Porque como sabemos quién fue Moisés, entonces no falta que hubiera quedado por ahí la tumba o una estatua, cualquier cosa, para que hicieran de él una adoración. Mejor dicho, hasta el sol de hoy estaría yendo gente allá a adorarlo. O como hacen cuando van al cementerio, ir a golpearlo. Cosas así. Si usted quiere comprobar lo que le estoy diciendo, Deuteronomio 34, del 5 al 6, y también un libro apócrifo que se llama La Asunción de Moisés, para que tenga en cuenta ese datico. Lo tercero, ¿por qué la disputa? El diablo teniendo poder sobre la muerte, ¿no? No sobre la vida, y poder dado por Dios. Mejor dicho, ese era como cuando dice que viene la muerte por un alma, que hablan de una hoz y todo eso. El poder es delegado al diablo. Entonces, como acusador, se opuso a que se levantara nuevamente Moisés. O sea, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la resurrección. O a que se mantuviera sin corrupción. Como dice, no dejarás que mi alma vea corrupción. O sea, que esa alma no iba a quedar para siempre en el Seol, en el lugar de los muertos. Entonces, para que se mantuviera sin corrupción, basándose, óigalo bien, ¿por qué la disputa? Basándose en el pecado de Moisés en Meribá. Y esto está en Números 20, del 1 al 13, usted lo lee. Y en su acto de homicidio en Egipto. Éxodo 2, del 11 al 15, también lo lee. Ahí está claro el registro de lo que le estoy diciendo. El diablo se oponía con estos dos argumentos en contra de Moisés, como adversario en el tribunal o como acusador. Entonces es como si usted estuviera, como lo dice ahí, en un juicio, y el acusador o el abogado que acusa era el diablo y el abogado defensor era Miguel. Pero entonces, así como el diablo tenía estos argumentos, Miguel simplemente le dejó el juzgar y el hacer justicia, pues valga la redundancia, a Dios. Que el Señor te reprenda. Me ha dicho que el Señor tome cartas en el asunto. Entonces, estos tres datos curiosos: Miguel contendía con el diablo sobre el cuerpo de Moisés y el porqué de la disputa, para que usted los tenga en cuenta. Es bueno estar bien enterado de esto. Y yo pues por aquí había puesto un datico en lápiz que dice que no es como la guerra espiritual hoy, diablo, cochino, etc. No es con bulla, la verdadera guerra espiritual es bíblica. No es con bulla, es bíblica, es de palabra. ¿Cuál es la espada del Espíritu Santo? La Biblia, ¿yo? Y esa es la espada de ataque y defensa. El contexto, vamos a ver algo del contexto. Tiene por título Falsas doctrinas o falsos maestros. En la TLA, Advertencia contra la mentira. En la PDT, Advertencia contra los falsos hermanos. Y en la Scofield habla de descripción de los falsos maestros. Si usted analiza, habla de falsos, por acá mentira. O sea que todos están asociados con la falsedad. O sea que ahí nos vamos empapando del contexto de qué trata lo que habla de aquí para abajo. Versículo 3. Ante estos falsos y mentirosos, Judas exhorta a luchar y defender la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. O sea que ante la falsedad nos habla de luchar, o sea, y ciertamente esa lucha tiene que ver con la diligencia para estudiar, para llenarse más de la palabra, el conocimiento, y así poder defender, porque si usted no sabe qué va a defender. Versículo 4. Judas está preocupado porque hay algunos colados secretamente y los han engañado con lo que dicen de Jesucristo y de Dios. Ahí lo dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, o sea que son falsos, no son cristianos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
con sus actos lo negaban. Entonces están colados secretamente y los han engañado con lo que dicen de Jesucristo y de Dios. Versículo 5. Judas les recuerda lo que les sucede a los que no creen en Dios. El Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. A los que no creyeron los destruyó. Los que no creyeron se pierden en el infierno. Versículo 6. Y también lo que le pasó a los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. O sea, todo esto lo pone como ejemplo. Entonces, ¿el castigo cuál fue? Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7. También el castigo dado a Sodoma y a Gomorra por sus pecados, para que sirviera de ejemplo y advertencia para todos nosotros. ¿Por qué? Por esto que está hablando ahí de los falsos. Versículo 8. Judas nos muestra lo que les va a pasar a los malvados, falsos y mentirosos. Versículos 5, 6 y 7, para que lo tenga en cuenta y lo lea. Esos que con sus locas ideas dañan su cuerpo, rechazan la autoridad de Dios e insultan a los ángeles. Entonces ahí lo habla. Ellos insultaban a los ángeles. De hecho, hacían cosas que ni los mismos arcángeles con la autoridad lo hicieron. Entonces el versículo 9, que es el que estamos estudiando, nos muestra algo de eso. Versículo 10. Judas sigue hablando de estos falsos malvados que insultan hasta lo que no conocen. Se comportan como animales, conocen pero no entienden y terminan destruyéndose a sí mismos. Versículo 11. Dice que esa gente se porta como Caín, como Balaam y son rebeldes como Coré. Versículo 12 al 16 sigue hablando de esos falsos malvados y de su castigo eterno. Entonces ese es el contexto de este versículo 9 que estamos estudiando y pone el ejemplo de Miguel para que nosotros no tengamos la misma actitud que tenían ellos de insultar y de tratar mal hasta que, como lo dice allí, el versículo 8 lo dice. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Las potestades superiores son los ángeles. Bueno, aquí tengo otro apunte. Dice, Miguel no se atrevió a proferir juicio. ¿No se atrevió a proferir juicio contra quién? Contra el diablo o contra Satanás. ¿Por qué? Lo hizo por reverencia a la dignidad anterior de Satanás, por lo que era antes de caer. No por miedo al diablo, sino por reverencia a Dios. Así me ha hecho parecido a lo que pasó entre Saúl y David. Fue escogido, entonces David no tocaba al escogido por Dios. Entonces, sea como sea, Satanás pertenecía a las huestes celestiales. No por miedo al diablo, sino por reverencia a Dios, cuyo poder delegado en este mundo Satanás tuvo una vez. Aún en cierto grado tiene todavía. Ya sabemos que tiene poder, pero poder dado por Dios, ¿como qué? Como el príncipe de este mundo. Y tiene su tarea, la tarea de lo malo. Mejor dicho, podría uno decir que Dios no se unta. Dios tiene, para todos los casos, tiene sus escogidos, así como ángeles a favor, como ángeles caídos en contra, y con su jefe, que es el diablo. Un comentario de la Biblia de las Américas de Estudio 2000. El arcángel Miguel contendía. En ninguna otra parte de las escrituras se menciona este relato. Aquí Judas cita de una obra extrabíblica con el fin de indicar que aún un arcángel, un ángel de mayor rango, reconoce que está bajo la autoridad del Señor y que actúa en nombre de Él. Los impíos, sin embargo, actúan por sí mismos y hablan en forma precipitada y desafiante. Versículo 8. Póngale pues cuidado. Ni las autoridades con poder no lanzaban juicios a la ligera, no hablaban precipitadamente ni desafiantemente. Simplemente bajo la autoridad del Señor y que
él fuera el que lo reprendiera. Según las palabras claves, arcángel, ángel o mensajero principal, contendía, oponerse, disputar, distinguir, decidir. Diablo, calumniador, enemigo, adversario, acusador falso. Proferir, acusar, presentar. Juicio, condenación, juzgar, sentencia. Maldición, blasfemia, dichos malos, insultar, difamación, calumnia. ¿Cómo quedaría entonces Judas 9, según estas palabras claves? Pero cuando el ángel o mensajero principal Miguel se oponía, disputaba, distinguía o decidía con el calumniador, enemigo, adversario y acusador falso, debatiendo y discutiendo, no como muchos creen que es la pelea, debatiendo y discutiendo con él para quitarle el cuerpo de Moisés, no se atrevió a acusar y presentar juicio, condenación o sentencia, ni a blasfemar, ni dichos malos, ni insultos, ni difamación, ni calumnias contra él, sino que solo le dijo: que el Señor te castigue o reprenda. Zacarías 3, del 1 al 3. Se lo recomiendo para que lo lea. Zacarías 3, del 1 al 3. Entonces, en conclusión, Judas en este contexto trata de advertir sobre falsos maestros y sus falsas doctrinas que han metido secretamente con el propósito de apostasía, rebeldía y desobediencia. Judas estaba preocupado y les estaba advirtiendo. Nos muestra cómo estos falsos hermanos y maestros insultan o blasfeman de las potestades superiores o ángeles. Que esto ni siquiera Miguel, siendo el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así. Cuando peleaba con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés, que este arcángel con su poder y autoridad no lo insultó, no lo maldijo, no blasfemó contra él, no le dijo cosas malas, no lo insultó, no difamó ni lo calumnió, no pronunció juicio ni acusación, sino que dejó todo en manos de la máxima autoridad que juzga con justicia, y vuelve a decir que estos falsos juzgan o insultan sin saber o conocer. Entonces tenga en cuenta eso. ¿De qué se trata este versículo 9? De que el arcángel Miguel, ni con toda su autoridad, cuando disputaban, una disputa verbal, que es que él hizo esto y el otro le respondía, pero no era con insultos, no como hacían en el versículo 8 que lo leímos ahora. Esto lo podemos llevar al día de hoy, póngale pues cuidado, para aquellos que juzgan a la ligera e insultan sin saber. Uno ya ve en muchos casos de que dice: no, este no es cristiano, sin saber. Uno no debe abrir la boca rápidamente para juzgar. El decir que no es cristiano es juzgar. Es juzgar si se salva o no se salva, o si es salvo o no lo es. También a aquellos que creen que la guerra espiritual consiste en juzgar o insultar al diablo con palabras como diablo cochino, perro inmundo, perdónenme las expresiones, pero teato, asqueroso, diablo mentiroso, etc. Esa guerra espiritual todavía la siguen haciendo en muchas iglesias. Un escándalo. Yo me daba cuenta de mujeres usadas, mujeres de Dios mejor dicho, usadas para esta guerra espiritual. Vea, salían de un cuarto sudando, rojas y sin voz, cansadas de gritar y de insultar al diablo. Y no lo hizo ni siquiera el arcángel Miguel. ¿Cómo la ve? Esa no es la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual la demostró Jesucristo cuando fue tentado. Escrito está. Cuando habla en Efesios 6 de la armadura de Dios, ¿cuál es la verdadera guerra espiritual? No es humanamente, no es con los recursos carnales o de este mundo. Es una guerra espiritual que solamente se maneja con la palabra de Dios y bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces,
También para los que creen que con gritería o escándalo se debe combatir a los falsos y a los demonios. Esto no se trata de escándalos. Esto no hizo Miguel y la disputa fue simplemente con argumentos. Colosenses 2:14 me acuerdo, y anulando el acta de decretos. El diablo es el acusador y él levanta un acta de decretos. Y sobre esa acta de decretos que había entre Moisés, es de que ellos estaban disputando, discutiendo palabras. Miguel respetó la autoridad que había tenido Satanás cuando era un ángel de Dios y seguía respetando su papel dado por Dios como ángel caído, porque todo venía de Dios y es para Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para andar acusando, insultando o dándonos las de juez contra nuestros semejantes o el mismo diablo? Yo no estoy defendiendo al diablo, yo le estoy mostrando es lo que dice la Biblia, para que usted no se desgaste y no pierda su tiempo. Ahora, si usted es feliz desahogándose así, pues ya usted lo hará, pero aquí muestra cómo es que son las cosas. Esto se trata de someterse a Dios y a su autoridad y de llenarse del Espíritu Santo. Esto tiene que ver con una vida llena del Espíritu Santo. Usted va a hacer las cosas de la manera correcta. Llenarse del Espíritu Santo, aquí está cómo hacerlo. Versículo 9, lo que estamos estudiando. Isaías 53:7, Mateo 4, versículos 1 y 11, Santiago 4:7. Óigalo bien lo que puse aquí, un comentario de Wayne Partain y Bill H. Rich. Si Miguel no blasfemó contra Satanás, ¿cuánto menos deberían estos falsos maestros blasfemar de la dignidad de aquellos de los cuales hablan mal? Estos falsos se atreven a hacer lo que no hacen los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia. Segunda de Pedro 2:11. Téngalo en cuenta. Cuando alguien se comporta como estos falsos, rechaza la autoridad de Dios y se creen ellos con la autoridad. Ya verán lo que les espera. Versículos 5 al 7. Aquí está. Como Sodoma, como Gomorra. Mejor dicho, usted lo leerá y se dará cuenta. Entonces, si usted cree que la guerra es con todo ese escándalo y todo eso, usted está rechazando la autoridad de Dios. Usted se cree con mayor autoridad que Dios. Usted cree tener más autoridad que la misma palabra de Dios. Entonces tenga en cuenta eso. Finalizamos con estos versículos. Daniel 10, versículos 13 y 21, Daniel 12:1, Apocalipsis 12:7, Primera Tesalonicenses 4:16, Deuteronomio 34:6, Éxodo 22:28, Isaías 36 del 13 al 21, Marcos 15:29, Lucas 23 del 39 al 40, Primera de Pedro 3:9, Segunda de Pedro 2:11, Primera de Crónicas 12:17, Isaías 37 del 3 al 4, Isaías 37 del 10 al 20 y Zacarías 3:2. Espero que le haya quedado claro este versículo 9 para que no ande pues empeliculando esta escena de Moisés por su cuerpo, pues, o sea, me refiero a esta escena del diablo y Miguel disputando el cuerpo de Moisés, para que usted sepa cómo proceder y no proferir juicio de maldición, no maldecir, no hacer escándalo. Imagínense, ni el mismo diablo lo juzgaron los ángeles con mayor autoridad. Entonces nosotros, como lo leímos en este último comentario, estos falsos se atreven a hacer lo que no hacen los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia. O sea, nosotros tenemos que hacerlo todo bajo la autoridad de Dios, y bajo la autoridad de Dios es con su palabra. La disputa no es, como les decía ahora, no es hollywoodense, porque eso sería una disputa carnal. Nuestra guerra es espiritual, no es contra carne ni sangre, lo dice la Escritura. Y nuestra arma para defendernos, ¿cómo se llama? La espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Entonces, tengamos en cuenta todo esto para que entendamos qué fue lo que sucedió en ese versículo 9, y el contexto nos muestra por qué se dio esto.
porque los falsos se creían con mayor autoridad y no hacían sino insultar hasta los mismos ángeles. Insultaban a todos, los juzgaban, los trataban como ellos querían, pero eso no era de Dios, o sea que esa no era la autoridad dada por Dios. Y fuera eso, estos hombres dice que estaban encubiertamente, infiltrados, colados, impíos, no eran. Entonces, ojo con eso. Listo, finalizamos este estudio de Judas 9, en donde dice: el Señor te reprenda. Es el Señor, es la autoridad de Dios. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.